Gloria al Señor. ¿Cuántos están deseosos de recibir la palabra, de seguir creciendo en las maravillas de este evangelio? Este evangelio que nos llena de su sabiduría y de su conocimiento, con el único y exclusivo objetivo de cumplir el propósito o lo que Dios se ha propuesto en su corazón desde antes de la fundación del mundo. Y eso me tiene a mí de alguna manera contento, porque estoy plenamente convencido de que a raíz de lo que nosotros hemos venido impartiendo, la palabra que ha sido predicada, estoy seguro de que usted que me está oyendo, estoy seguro de que usted que me está oyendo hoy gobierna desde un territorio espiritual diferente del que usted venía gobernando. Creo que esta palabra nos tiene que llevar a todos nosotros a trascender en lo que significa el gobierno de Dios, porque hemos venido gobernando nuestras vidas y el resultado se veía desde un territorio dimensional caído, muerto, almático, natural, humano. Pero cuando entendemos lo que es el reino de Dios, que de eso venimos predicando hace 2 semanas, cuando entendemos lo que significa el reino, cuando entendemos el concepto del reino de Dios, la administración de nuestras vidas y de lo que nos rodea tiene que cambiar categóricamente, porque eso nos ha llevado a nosotros a un cambio de mentalidad. Por eso ahora tenemos nosotros que tener clara la importancia de lo que significa un cambio de mentalidad, de lo que significa que tenemos que cambiar de mentalidad. Es decir, pasar de una mentalidad almática, de una mentalidad caída, de una mentalidad humana, a una mentalidad superior, a la mente de Cristo, a una mentalidad divina. Eso es pasar de una mentalidad de esclavos a una mentalidad de reyes. Eso es entender reino. Pasar de una mentalidad de esclavos a una mentalidad de reyes. Renunciar a esa mentalidad almática alimentada, iglesia, por el sistema de este cosmos, a la mente de Cristo, a disfrutar, iglesia, de las grosuras del reino. Y todo eso es posible únicamente a través del conocimiento de ese reino, de trascender al conocimiento de ese reino. Por eso quiero que volvamos a leer el texto que hemos visto en semanas pasadas y vaya conmigo al Evangelio según Marcos, capítulo 1. Oiga, ya nadie carga la Biblia. Tremendo, ¿no? Primero fueron los móviles y ahora las pantallas. La cosa se está volviendo cómoda. Ya, como es de bonito cargar la Biblia. Pero bueno, entonces encienda su Biblia y vaya conmigo a Marcos, capítulo 1, versículo 14. Dice la palabra del Señor: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén y amén. Hay algunos principios en la hermenéutica que son fundamentales. La hermenéutica es el arte de la interpretación de la palabra, que son fundamentales para uno profundizarse en el conocimiento de lo que quiere decir el texto con su contexto. Y esos principios de los que le estoy hablando en este caso son unos principios que se llaman preguntas de observación. Y las preguntas de observación son preguntas que generalmente nosotros nos hacemos en nuestra vida cotidiana.
Por ejemplo, el qué, el cuándo, el cómo, el dónde y el por qué. El quién. Si nosotros analizamos este texto y aquí dice después que Juan fue encarcelado, ahí ya está el cuándo, porque dice después que Juan fue encarcelado. Ahí ya encontramos el cuándo. Jesús vino a Galilea, ahí está el dónde. ¿En dónde? En Galilea. Porque Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, ahí está el cómo. Él vino diciendo, ¿cómo lo hizo? Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Ahora, a mí me queda una pregunta y es, ¿a quién le estaba hablando el Señor? ¿A quién? Porque hemos visto el cuándo, hemos visto el cómo, hemos visto el dónde, pero ¿a quién le estaba hablando el Señor? Y el Señor, iglesia, le estaba hablando a los primeros oyentes, aquellos que estaban bajo la ley, aquellos oyentes que de alguna manera todavía tenían una mentalidad condicionada por el judaísmo, que tenían una mentalidad condicionada por la ley de Moisés, porque ese era el contexto que se movía en la mente de los antiguos. Gente que respondía a un Dios ambiental. Acuérdense que hemos hablado de un Dios ambiental. Estamos hablando de gente. Dios le estaba hablando, el Señor le estaba hablando a gente que respondía a un Dios momentáneo, a un Dios circunstancial, cuyas apariciones de alguna forma eran el resultado de acontecimientos históricos o de sus propios requerimientos para el pueblo de Israel. Eso era lo que pasaba. Las apariciones de Dios en aquel tiempo eran resultado aún de sus propios requerimientos para el pueblo de Israel. Y a esa gente que está condicionada por el judaísmo, a esa gente que está condicionada por las tradiciones, a esa gente el Señor les está diciendo, el reino se ha acercado. Es decir, lo que el Señor les está diciendo es, la esencia se ha acercado, la naturaleza se ha acercado. Lo que el Señor les está diciendo es, la vida de Dios ha venido a morar en todos aquellos que crean. ¿Aló? Miren lo que el Señor les está diciendo, la vida de Dios, la esencia, la naturaleza, el carácter, la vida de Dios ha venido a morar en todos aquellos que crean, iglesia. Les está diciendo, les estoy anunciando algo totalmente diferente a lo que ustedes están acostumbrados. El Señor les está diciendo a los primeros oyentes, les estoy anunciando algo totalmente distinto a lo que ustedes han visto hasta ahora. Ustedes se han movido en otro ámbito. Su reino ha sido el reino de Israel, no el reino del que yo les estoy hablando. Su reino ha sido el reino de Israel, pero yo les estoy hablando de algo mayor. Yo les estoy hablando de algo infinito. Yo les estoy hablando de algo eterno. Yo les estoy hablando del poder, les estoy hablando de la misericordia, les estoy hablando del amor, les estoy hablando de la misma vida de Dios dentro de ustedes. ¿Quién la quiere? Eso era lo que el Señor estaba diciendo. Les estoy hablando del amor, del poder, de la misericordia, de la misma vida de Dios dentro de ustedes. ¿Cuánto la quieren? Eso es lo que el Señor está diciendo. ¿Cuánto la quieren? Y cuando todo el mundo grita yo, entonces el Señor dice, arrepentidos. ¿La quieren? Pues es totalmente necesario que cambien ¿de qué? De manera de pensar, que cambien de mentalidad. Eso les está diciendo. Bueno, esto es lo que les estoy ofreciendo. La misma vida de Dios, un contexto diferente a lo que ustedes imaginaban, a lo que ustedes vivieron, a lo que ustedes conocen. ¿Cuánto la quieren? Yo la quiero. Pues bueno, es necesario cambiar de mentalidad. ¿Para qué? Para poder creer en ese reino, en el reino que les estoy ofreciendo, para poder disfrutar de las maravillas de estas buenas noticias, de lo que estas buenas noticias que es el evangelio les está ofreciendo. Jesús le está hablando a un trasfondo judío. Jesús le está hablando a un trasfondo religioso gobernado por paradigmas que a través de la historia venían implantándose en sus mentes. ¿Por qué? Porque para los judíos escuchar que el reino de Dios iba a volver, o para los judíos escuchar que el reino regresaba, implicaba que ellos como nación iban a volver a ser cabeza. Eso era lo que ellos creían, iglesia. O sea que todas las naciones de alguna manera se tenían que sujetar a los preceptos del pueblo de Israel. Todas las naciones se tenían que sujetar a ¿qué? A las ceremonias, a los ritos, a lo que el pueblo de Israel tenía. Tendrían que adorar a Israel, inclusive se tenían que circuncidar si ellos querían hacer parte de la familia de Dios.
si ellos querían hacer parte de lo que Israel les estaba ofreciendo. El problema es que esto era lo que estaba arraigado en la mente de los discípulos. Esto era lo que estaba arraigado en la mente de los discípulos. Por eso fue que después de que Jesús resucitó, y está narrado en Hechos de los Apóstoles capítulo 1, iglesia, Él los comisiona para que ellos predicaran del evangelio del reino. Él los comisiona para que ellos proclamaran el evangelio, y les dice que iban a ser bautizados por el Espíritu Santo. Y sin embargo ellos le sueltan una pregunta salida de contexto. Sin embargo ellos le sueltan al Señor, el Señor que viene insistiendo en este asunto, que viene enseñando este asunto, que viene impartiendo este asunto, y ellos le sueltan al Señor una pregunta que es resultado de su ignorancia, que es resultado de su falta de entendimiento. Y ellos le preguntan al Señor: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Por qué? Porque para ellos el reino familia era algo exclusivo. Porque para ellos el reino era algo que pertenecía única y exclusivamente a Israel. Por eso es que Jesús les dice: bueno, pues entonces ustedes tienen que cambiar su mentalidad. Esto es lo que ustedes creen, esto es lo que ustedes piensan. De todas maneras les digo, lo único que tienen que hacer ahora es cambiar su manera de pensar. Porque esto que les estoy ofreciendo no opera como ustedes lo imaginan. Porque esto que le estoy ofreciendo no opera como ustedes lo han visto a través de la historia. Por eso es que Jesús confronta la mentalidad de los fariseos, confronta la mentalidad de los saduceos. Por eso es que Jesús, con su sabiduría, con sus palabras, confronta la mentalidad de los escribas y de todos los religiosos de ese tiempo. ¿Por qué? Porque ellos hicieron de lo que Dios dijo. Escuche bien esto. Ellos hicieron de lo que Dios dijo leyes tan estrictas que ni ellos mismos las podían cumplir. Sin embargo, las ponían como carga para el pueblo. Ellos hicieron de lo que Dios dijo, de lo que Dios hizo, de lo que Dios les mostró de una manera natural. Hicieron leyes. Venga, oiga lo que le estoy diciendo. Ellos, no Dios, ellos hicieron leyes tan estrictas que ni ellos las podían cumplir, y las ponían como carga sobre la gente. Sobre la gente, iglesia. Pero la llegada del nuevo pacto, la llegada de la gracia, la llegada del reino, la llegada de Él, iglesia, incluía el cumplimiento de las leyes en cabeza del único que las podía cumplir: Cristo Jesús. Cabeza de toda iglesia. Así que esto tiene un trasfondo histórico importante, porque para ellos la llegada del reino significaba que Israel volvía a ser cabeza de naciones. Eso era lo que significaba, iglesia. Cabeza de naciones representada por un rey. Por eso era que el pueblo de Israel, ¿en qué se fundamentaba? En esperar la manifestación del Hijo de David. ¿Amén o no? ¿Alguien está entendiendo? En eso era que se fundamentaba, en esperar la manifestación del Hijo de David, iglesia. Por lo tanto, concluyendo y entendiendo esto, iglesia, para los oyentes a los que el Señor les estaba hablando, ¿qué significaba reino? Reino significaba un pueblo gobernado por un rey. Eso era lo que significaba. Y lo digo en virtud de que nosotros tenemos que empezar a entender contexto y entender la diferencia de los significados para poder vivirlo. Reino significaba un pueblo gobernado por un rey, y lo vemos de una manera maravillosa en Génesis capítulo 20, versículo número 9. Este texto de alguna manera es la conclusión de aquella historia cuando Abraham le mintió al rey Abimelech. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Que Abraham le mintió a Abimelech diciéndole que Sara era su ¿qué? Su hermana. Y lo hizo por miedo, por protección. Y el texto dice: después llamó Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿Qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti? Que has traído sobre mí y sobre mi reino. Mire lo que le dice a Abimelech. Qué fuerte, ¿no? Sobre mí y sobre mi reino, tan grande pecado. Lo que no debiste tener, lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Miren, las palabras de Abimelech, que era el rey de Gerar, demuestran que en ese tiempo, para todos ellos, reino era un pueblo gobernado, en este caso, por ese rey. Y ese rey pagano, Abimelech, la autoridad que tenía sobre ese reino, que creía él que era su reino,
le dio a él la autoridad, entre comillas, para reprender a un hijo de Dios. Escuche bien, para reprender a un hijo de Dios. Interesante, iglesia. La pregunta mía es: ¿en qué lugar prefieres estar tú? ¿En qué lugar? Oye, partiendo del conocimiento de esta historia, ¿en qué lugar prefieres estar? ¿En el de Abimelech, un rey pagano que se vale de su autoridad terrenal para reprender a los hijos de Dios? ¿O en el lugar de Abraham, un siervo que en medio de sus equivocaciones, que en medio de su pecado, que en medio de sus errores, que en medio de su dolor, iglesia, lleva la cabeza en alto delante de los reyes de la tierra, porque sabe que tiene un Dios que pasando lo que pase lo perdona, que pasando lo que pase lo levanta, que pasando lo que pase lo abraza? ¿En qué lugar verdaderamente queremos estar? ¿Sabe por qué? Porque los reyes de la tierra presionan sobre el servil. ¿Alguien lo entendió? Escuche bien. Los reyes de la tierra presionan al servil, pero Dios ama sus siervos. ¿Alguien entendió? ¿Alguien entendió? Escúcheme, se lo voy a explicar. Una cosa es servir y otra cosa es ser servil. Porque el servil sirve por dinero, pero el siervo sirve por amor, gratitud y honra. Escuche bien, hay una gran diferencia, iglesia. Porque servir, mire, servir, por ahí decía alguien, es el arte de los dioses. No. Servir es el arte supremo de Dios. Servir, saber servir. Servir como tiene que ser, iglesia. ¿Cuántos saben que los girasoles se inclinan ante el sol? ¿Cuántos han ido a Madrid por carretera? ¿Cuántos han visto los sembrados de girasoles que son hermosos? ¿Saben? Los girasoles se inclinan ante el sol, pero cuando están demasiado inclinados es porque están muertos. Escuche bien esto. Ellos se inclinan ante el sol, pero cuando están demasiado inclinados es porque están muertos. Servimos, sí, servimos, pero no somos sirvientes de nadie. De nadie, iglesia. Dios es el primer servidor. Y sabe una cosa, Dios sirve al hombre, pero no es sirviente de hombres. No es sirviente de hombres, iglesia. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios las cosas son diferentes a los reinos de los hombres. Pero es que los primeros oyentes, cuando escucharon el reino se ha acercado, creyeron que se trataba de la llegada de un reino natural que sería establecido sobre su pueblo. Eso fue lo que ellos creyeron, iglesia. Pero lo que llegaba era la vida, lo que llegaba era un poder, lo que llegaba de alguna manera era un espacio de gobierno. Por eso el reino de Dios no es, escuche bien esto, el reino de Dios no es un lugar donde vamos cuando morimos, no. El reino de Dios es una dimensión donde entramos cuando nacemos. De nuevo, se lo voy a repetir, el reino de Dios no es un lugar donde vamos cuando morimos. El reino de Dios es una dimensión donde entramos cuando nacemos de nuevo. Por lo tanto, si usted está en Cristo, usted está en el reino. ¿Cuántos están en Cristo? Si usted está en Cristo, usted está en el reino. Y si está en el reino, está bajo el dominio de un rey. Y donde un rey establece su reino, se expresa su reinado. Pues yo no sé si usted me entendió esto, iglesia, pero se lo voy a explicar aquí, de esta manera. Aquí, en este lugar, hay una expresión del reino de Dios. No porque esta sea la iglesia, sino porque usted está aquí. Se lo voy a decir de esta manera, iglesia. En su casa hay una expresión del reino de Dios. En su trabajo hay una expresión del reino de Dios. Donde usted vaya hay una expresión del reino de Dios. Donde van sus hijos hay una expresión del reino de Dios, y no de una religión evangélica. La pregunta mía es: ¿qué es lo que usted quiere ver en su casa? ¿Qué quiere ver en su casa? ¿Un montón de cristianos evangélicos? ¿O quiere ver la expresión de Cristo manifestada en el carácter de su familia? ¿Qué es lo que quiere ver en su casa?
Es que es sencillo de tener lo que quiere ver en su casa. Porque es que nos hemos mantenido en eso toda la vida. ¿Qué es lo que realmente nosotros queremos ver, iglesia? Porque escúcheme, donde quiera que haya un hijo nacido de nuevo, hay una expresión del reino manifestando el carácter de Dios. Lo voy a repetir, donde quiera que haya un hijo nacido de nuevo, hay una expresión manifestando ¿qué? El carácter. Diga conmigo, el carácter de Cristo. Porque ahí es donde está la clave. ¿Qué es lo que el Señor quiere impartir, improntar en nosotros? Su carácter. El carácter de Cristo, familia. Ahí está la clave del asunto. El carácter es lo que nos ha sido dado y es lo que nosotros no podemos perder. ¿Por qué? Porque precisamente por el carácter de Cristo es que se caracterizan los hijos de Dios. Es por el carácter de Cristo que se caracteriza un hijo de Dios. Por lo tanto, si tú pierdes dinero, no pierdes nada. Eso no le gustó a todo el mundo. Si tú pierdes dinero, no pierdes nada. Si pierdes salud, pierdes algo. Pero si pierdes el carácter de Cristo, lo has perdido todo. Todo. Todo, iglesia. ¿Qué estamos haciendo aquí? Formando el carácter de Cristo en todos y cada uno de nosotros. Por eso es que esta reunión, y lo digo con la cabeza en alto, esta reunión no es una convocatoria de cristianos evangélicos. No, esta reunión es una convocatoria de reyes y reinas que saben manifestar el carácter de Cristo y la vida del reino en Valencia. Esta reunión, iglesia, no es una convocatoria de evangélicos religiosos, sino de reyes y reinas que han nacido de nuevo y manifiestan el carácter del Señor. Por eso es que nosotros no nos vamos a ir para el reino, estamos en el reino. Escúcheme, estamos en el reino. Por eso fue que el Señor le dijo a Nicodemo, y se lo dejó claro: Nicodemo, es necesario que entres. El Señor no le dijo a Nicodemo: es necesario que mueras para que puedas entrar. No, el Señor le dijo a Nicodemo: es necesario que entres. Es más, le dijo: entra ya. Es más, el Señor le dijo: la puerta soy yo, aquí estoy, entra. Ojo, y el Señor no le dio otra opción. Es necesario que entres. Es necesario que nazcas de nuevo. La puerta soy yo, aquí estoy. Dios te está diciendo hoy, iglesia, es necesario que vengas. Es necesario que escuches. Es necesario que oigas. Es necesario que entiendas. Es necesario que cambies de manera de pensar. Porque yo y únicamente yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie entra al Padre sino por mí. Ahora, no es un concepto fácil de entender. Seguramente que para muchas personas es algo un poquito complicado, difícil de comprender, iglesia. ¿Por qué? Básicamente porque nosotros hemos sido formados en contextos democráticos. Hemos sido formados todos nosotros en contextos democráticos y no en contextos monárquicos donde se hace lo que el rey diga. Y eso a mucha gente le cuesta, pero es por su formación. Pero es que en el contexto monárquico se hace lo que el rey diga. Por eso es que la gente, escuche bien, la gente que cree en esos contextos democráticos y que no está acostumbrado a la monarquía, cree que puede estar dando opiniones acerca de lo que el rey dice. Ojo con esto. La gente cree que puede estar dando opiniones acerca de lo que el rey dice. No, eso no fue lo que Dios dijo. No, eso no fue lo que Dios quiso decir. No, eso no fue lo que Dios hizo. No, yo no creo que Dios diga. No, yo no creo que Dios haga. Escúcheme lo que le voy a decir. Yo no puedo decirle al rey lo que tiene que hacer. Yo no tengo la autoridad para decirle al rey que se equivocó, iglesia. Porque en el reino, escúcheme, en el reino de Dios, el rey es la palabra.
¿Alguien entendió eso? Escuche lo que le digo. En el reino de Dios, el rey es la palabra. Por eso es que yo no opino. Transmito lo que el rey me dice que transmita. Yo no opino. Yo no tengo por qué opinar. Yo transmito lo que el rey me dice que transmita, porque esto no es una democracia, es una monarquía donde hay un rey que es el que pone los estatutos, que es el que diseña los planes, que es el que determina el propósito, y yo lo único que tengo que decir es sí, Señor, amén, iglesia, porque en los asuntos del rey nosotros no podemos opinar, hay que aceptar las cosas como el rey. ¿Cuántos están entendiendo esto? Me refiero a todos nosotros. Y eso es lo que pasa con la religión. A la religión le ha dado por escribir una cantidad de cosas que ha salido de su propia razón, de su propio entendimiento, y se olvidan de los estatutos del rey, de lo que el rey ha determinado para la vida de todos nosotros. Y por eso nos vemos fracasando, porque nosotros estamos más acostumbrados, y para nosotros es mejor hacer aquello que vemos con nuestros ojos naturales y no lo que recibe nuestro espíritu. Lo que recibe nuestro espíritu. Usted no puede estar debatiendo, recibo o no recibo, acepto o no acepto, no. Yo no puedo estar debatiendo entre quiero o no quiero, no. Es lo que el rey dice. Es lo que el rey ha determinado para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque yo soy un ciudadano del reino, y un ciudadano se sujeta a los estatutos, a las reglas y a las leyes de ese reino. ¿Amén o no amén? Entonces yo no puedo decir soy un ciudadano del reino, pero hago lo que me da la gana. Porque como yo soy de la gracia, ya todo está perdonado, entonces hago lo que quiero. No es así, familia. No es así, familia. Esto es una monarquía y aquí hay un rey. Y cuando yo determino, acepto y digo soy un ciudadano del reino, pues me sujeto a las reglas y a las leyes establecidas. ¿Para qué? Para poder cumplir con el propósito que Dios ha diseñado para todos y cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Por eso, familia, cuando el rey dice no, hay veces que el rey dice no, ¿verdad? ¿A cuánto les ha pasado? ¿A cuánto les ha pasado que el rey diga no? Cuando Dios dice no, no es porque la tomó contigo. Cuando el rey dice no, no es porque te quiere castigar. Cuando Dios dice no, no es porque te quiere quitar algo que te gusta. No, familia, no es por eso. Escuche bien. Es para evitar un daño. Es para evitar un sufrimiento. Es para evitar que cometas un error. Es para llevarte a una posición mayor. Es para darte algo mejor. Es para bendecirte de una manera sobrenatural. Es para llevarte a que tú cumplas el propósito eterno. El problema es que nosotros no hemos podido entender los problemas. No hemos podido entender qué es lo que pasa cuando algo viene contra nosotros. No hemos podido entenderlo. Escuche bien. No hemos podido entender cuando algo viene contra nosotros. No hemos podido entender qué es lo que pasa cuando me critican. ¿A quién aquí lo han criticado alguna vez? A nadie, a dos. A usted no. No hemos podido entender qué pasa. Mire, ¿qué pasa cuando alguien lo critica? Cuando lo atacan, cuando lo traicionan. ¿Sabe qué es lo que pasa en ese momento? Que el favor de Dios está con usted. Porque el favor de Dios está con sus hijos. Porque el favor de Dios está con su familia. Porque el favor de Dios está con los que le creen. En ese momento preciso es que Dios te está conformando a ti a la imagen del Hijo. Ellos te están criticando y a ti Dios te está conformando a imagen del Hijo. Ellos te están traicionando y Dios te está conformando a imagen del Hijo. Oh, yo no sé si alguien me entiende, iglesia. Por eso es que yo me pongo feliz cuando me cuentan que alguien me odia. Mire, le voy a decir una cosa. Si a usted nadie lo odia, es porque usted no está haciendo bien las cosas. ¿Alguien está entendiendo esto? Si a usted nadie lo odia, es porque algo marcha mal. Se lo garantizo. Porque no hay motivo mayor
Mire, le voy a decir una cosa. La gente acepta todo de ti menos tu éxito. Si nadie lo odia, es porque usted no está haciendo las cosas bien. Y cuando la gente habla mal de usted, creen que lo están destruyendo. Pero realmente lo que está pasando es que ellos quieren ser como usted. ¿Sabe por qué? Porque eso que lo gobierna a esa persona, eso que lo gobierna, sabe el gobierno de Dios que usted ha heredado. Eso que lo gobierna sabe que lo sabe. Si es que el diablo sabe la Biblia. Eso que lo gobierna sabe lo que usted ha heredado, las bendiciones que usted ha heredado, las maravillas que usted ha heredado, lo que Dios le ha entregado por herencia, iglesia. ¿Por qué? Porque los gobiernos de la tierra buscan su propio beneficio, pero el Rey de Reyes vela por sus hijos todos los días de la vida. Y en eso yo descanso, en eso me gozo, en eso estoy feliz, iglesia. Eso es ejercer el dominio. Eso es ejercer gobierno de Dios sobre los gobiernos de los hombres. ¿Sabe una cosa que Daniel se lo dijo a Nabucodonosor? Daniel se lo dijo, Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Y Daniel se lo dijo claro. Daniel capítulo 4 versículo 32 dice la Biblia: y de entre los hombres te arrojarán. Escuche, Daniel le está hablando nada más y nada menos que al rey, al emperador, al rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y le dice: y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Wow, menuda profecía. Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que ¿qué? Ahí sí insistimos nosotros con esta palabra, ¿no? Hasta que ¿qué? Hasta que reconozcas. Vamos a ver si el mundo va a tener que reconocer o no reconocer. Y a veces nosotros nos llenamos, o algunos se llenan su mente y su cabeza y sus palabras de autoridad. Una autoridad heredada del mundo. Una autoridad que los lleva a ellos al simple beneplácito de ser ante los demás, de aparentar ante los demás, de tener poder ante los demás. Pero David se lo está diciendo a Nabucodonosor: hasta que reconozcas que el Altísimo, claro, Nabucodonosor, igual que Abimelech, tenía ese orgullo por ser el dueño de su reino, los reinos de los hombres. Y se lo dice: hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres. Wow, que los hombres se han equivocado y los hombres creen que por tener un reino tienen el dominio sobre ese reino. Oh, yo acepto en el nombre poderoso de Cristo Jesús que yo soy el rey de mi casa y acepto ser el rey de mi casa, pero hoy declaro que el que gobierna sobre ese reino es mi Señor, el Rey de Reyes y Señor de señores. Y punto. Hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da. La democracia, ¿quién escoge? A quien el pueblo quiere. ¿Amén o no amén? ¿A quién escoge la democracia? A quien el pueblo quiere. Claro, y hoy en día hablamos de menudo país, el mejor del mundo porque es democrático. Yo no voy a hablar de política aquí, no me voy a meter en enredos. Pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice: y lo da a quien Él quiere. ¿Sabe que todos nosotros estamos sujetos de una o de otra manera a algún tipo de gobierno? Todos. Pero no solamente eso, familia, sino que todos nosotros ejercemos nuestro propio gobierno sobre los demás. Ejercemos nuestro propio, y generalmente de la manera que nos da la gana, de la manera que a nosotros nos apetece. Y gobernamos sobre nuestros hijos, gobernamos sobre la mujer, y algunas sobre el hombre. Gobernamos sobre los hermanos, gobernamos sobre los empleados, gobernamos, iglesia, gobernamos, pero con mentalidades equivocadas.
porque gobernamos desde un territorio espiritual equivocado, no desde el reino de Dios. Y cuando gobernamos con mentalidades equivocadas, terminamos fracasando y destruyendo nuestra propia casa. Y Daniel, ¿qué le está diciendo a Nabucodonosor? Le está diciendo: rey, no te equivoques, porque la paga del pecado es muerte. Eso es lo que le está diciendo: rey Nabucodonosor, eres el rey de Babilonia, pero no te equivoques, porque la paga del pecado es muerte. Porque nadie, por poderoso que se crea, puede menospreciar la palabra y el gobierno de Dios. Nadie, por poderoso que se crea, se lo está diciendo al rey. Familia, los hombres tienen sus gobiernos y sus gobiernos sobre la tierra, pero el Rey de Reyes gobierna sobre los reyes y los reinos de los hombres. Y ese rey ahora está presente. Por eso Juan Bautista dijo: arrepentíos, cambiad de manera de pensar. Arrepentíos, cambiar de mentalidad. Arrepentíos, trascender a un modo de pensar diferente, porque el reino de los cielos se ha acercado. La pregunta mía es: ¿qué fue lo que se acercó? ¿Qué fue lo que se acercó? Porque muchas veces tenemos esa pregunta. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué fue lo que se acercó? Aló, familia. ¿Sabe? Cuando Juan Bautista está diciendo el reino de los cielos se ha acercado, lo que él está diciendo es: acaba de aparecer delante de vosotros el rey. Acordémonos del contexto donde él dijo eso. Y precisamente cuando el Señor viene a ser bautizado, Juan Bautista dice: el reino de los cielos se ha acercado. Está diciendo: lo que se acaba de presentar delante de vosotros es el rey. Es decir, lo que se acercó fue un reino materializado en un hombre, Jesús de Nazaret. Juan dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Escucha, iglesia, pero el que se acercó fue Jesús. El que se acercó fue una persona, el eterno Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, el reino no es un lugar, el reino no es un evento, el reino no es una doctrina, el reino no es un pensamiento, el reino no es una religión, el reino, iglesia, no es una nueva modalidad. El reino es un espíritu materializado en un hombre, aquel que se hizo carne, Dios en Cristo Jesús. El reino es un espíritu, el espíritu de Dios materializado en nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él es la imagen visible del Dios invisible, del contexto de Dios invisible, del reino invisible, la imagen visible. Por eso cuando nosotros leemos la vida y gracia de nuestro Señor Jesucristo, cada palabra, cada paso, cada experiencia, cada milagro, cada enseñanza, cada acontecimiento, familia, es un ejemplo ¿de qué? De los preceptos y estatutos, de la dinámica del reino, de cómo funciona el reino. Por eso hablábamos en semanas pasadas de esos códigos maravillosos que el reino nos regala para cambiar, para desplazar todos los códigos de maldición que el mundo ha sembrado en nosotros. Códigos de tristeza, códigos de dolor, códigos de desesperanza, códigos de frustración, códigos de engaño, de traición, de deslealtad, códigos de odio. ¿Qué hacen los códigos del reino? Sacar todo aquello de nosotros y nos dicen: cambia tu manera de pensar. ¿Cómo ponerlo en práctica, familia? Solo tienes que tomar hoy una decisión. Solo tienes que tomar hoy una decisión. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi personalidad, con mi carácter? Y a través de eso, ¿qué estoy haciendo con mi familia? Y es cuestión de tomar una decisión, porque hoy el conocimiento ya lo tienes. Hoy el conocimiento te pertenece, porque lo has recibido, porque lo has escuchado, porque Dios lo ha impartido y lo ha escrito en tu espíritu.
La pregunta es: ¿qué voy a hacer con eso? ¿Por qué no soy capaz de ponerlo en práctica? Porque todavía estás permitiendo que el gobierno del mundo ejerza autoridad sobre ti. El carácter del mundo es tremendo. Y a nosotros a veces nos cuesta. Nos cuesta, familia. ¿Por qué? Porque nos rendimos ante nuestro propio mal genio, ante nuestro pesimismo. No creemos. Y cuando uno no cree, pierde el norte. Si yo tengo ya el conocimiento, tengo que trascender a creerlo para poder ponerlo en práctica en mi vida cotidiana. Y que eso se refleje en mis acciones y reacciones, en mis palabras, en mi manera de tratar a los demás. Yo creo que hoy es el día para empezar a amarnos a nosotros mismos. Amarnos a nosotros mismos. Déjame decirte una cosa. Si tú estás en Cristo, estás en el reino. Y llegó la hora de nosotros creer cuál es el contexto que me gobierna. Porque si yo estoy en el reino, entonces lo que domina en mí es el carácter del rey. Porque aquí el rey está en mí. Si el rey está en mí, yo manifiesto y expreso el reino. Punto. Los códigos del reino. Entonces los códigos del reino ya no son los que acabé de mencionar. Los códigos del reino ahora es el perdón, la tolerancia, la paz. Yo creo que llegó la hora de que nosotros debemos renunciar al grito. Debemos renunciar al grito. Debemos renunciar a la grosería. Debemos renunciar al castigo, al regaño, a la intolerancia. Debemos renunciar a esas cosas y darle cabida a esos códigos que han venido a transformar nuestra vida. Y esto es vital, porque si no lo ponemos en práctica, eso se va a quedar en meras palabras, iglesia. Oh, déjeme decirle que el reino es la encarnación, es la materialización de Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Por lo tanto, ese Cristo ya no es un Dios ambiental que se aparecía en momentos específicos para personas específicas, en ocasiones específicas. Ese Dios lejano, ese Dios impersonal, no, ahora vive en nosotros. Ahora mora en todos y cada uno de nosotros, familia. Por eso nosotros tenemos que trascender a otra manera de pensar. Es necesario, totalmente necesario, venir y escuchar. Es necesario meternos en este contexto de lo que Dios nos está transmitiendo para poder ser nosotros un ejemplo vivo de lo que el reino de Dios quiere impartir y ha impartido a nuestras vidas. ¿Sabe? Yo sé que afuera pasa de todo. En nuestras familias biológicas, en nuestras familias naturales, pasa de todo. Y vemos ataques por un lado y ataques por el otro. Pero hoy es el día donde nosotros tenemos que aprender, escuche bien, a manejar esa situación. Muchas veces nosotros le echamos la culpa a los demás, cuando supuestamente yo soy el que estoy recibiendo la verdad. Usted no tiene derecho, disculpe que se lo diga así, usted no tiene derecho a echarle la culpa a los demás cuando esa persona tiene una mente caída, cuando esa persona no tiene el conocimiento que usted tiene, cuando esa persona no tiene el gobierno de Cristo, cuando esa persona no tiene el conocimiento bíblico, cuando esa persona no sabe lo que es reino, cuando esa persona usted sabe que está siendo gobernada por un territorio espiritual caído. Entonces, ¿la culpa es de quién? ¿De él o suya? ¿Aló? ¿Aló, familia? Somos los mejores del mundo para echarle la culpa a los demás. Es que ella, es que él, es que ellos, es que. Y usted no es el que tiene el conocimiento. Más bien mírese al espejo y diga, es que yo. Mire, llevamos muchos domingos aquí recibiendo unas verdades
que nos tienen que llevar a nosotros a ser excelentes administradores de las cosas de Dios en este contexto natural en el que vivimos, en el que nos movemos, en el mundo. Porque aunque no pertenezcamos a Él, en el mundo vivimos. Pero lo que no puede ser es que yo sea un ciudadano del reino y me comporte como el mundo se comporta. Entonces esto tiene mucho que ver, pero no es cuestión de un esfuerzo personal. Es cuestión de tomar una decisión, punto, porque usted tiene el conocimiento. Así que es el momento, familia, de yo dejar de sufrir por lo que el mundo me está haciendo y empezar a hacer influencia para que el mundo cambie. Empezar a cambiar atmósferas, a cambiar atmósferas. Iglesia, es vital. El conocimiento del reino ya lo tenemos. Usted ya sabe que hay un reino y hay un contexto espiritual que es el presente siglo malo, donde usted se va a seguir desenvolviendo. ¿Qué va a permitir usted que gobierne sus pensamientos, que gobierne sus palabras, que gobierne su vida, que gobierne sus decisiones, iglesia? Porque yo le digo una cosa, el Señor le estaba hablando a los primeros oyentes, pero los primeros oyentes venían de un contexto histórico largo, cientos de años escuchando lo mismo, cientos de años sujetos a las leyes. ¿Cómo le voy a exigir yo a una persona de ser llena de paradigmas que de un momento para otro? Por eso la palabra quedó escrita. Pero nosotros tenemos todas las herramientas. Todas las herramientas. Tenemos la Biblia en cuántas versiones, cientos de versiones. Tenemos interpretaciones, tenemos traducciones, tenemos idiomas, tenemos estudios, tenemos el internet, tenemos el Google, tenemos todo. Tenemos congregación, oímos palabra. No, hay una cosa que no tenemos. ¿Qué es? Diga conmigo, disculpa. No tenemos disculpa. No la hay. No puede venir usted y decirme, pastor, es que. No, ya tenemos el conocimiento, pongámoslo en práctica. Es hora de empezar a vivir como el Rey de Reyes quiere que nosotros vivamos en su reino, siendo excelentes administradores de lo que Él ha diseñado para nosotros. Oh, iglesia, yo en mi casa no quiero seguir viendo evangélicos cristianos rezanderos. No, yo en mi casa quiero ver gente que accione y reaccione de acuerdo a la mente de Cristo. Quiero ver que mis hijos, hoy me asomé por esa ventana a oír la oración de mi niño y le doy gracias a Dios porque es lo que él está comiendo, es lo que él está comiendo todos los días. Oración, una buena relación. ¿Usted cree que mi esposa y yo no tenemos problemas? Claro que tenemos problemas, somos seres humanos. Pero sabemos administrar nuestros problemas de acuerdo a los códigos del reino y no a los gritos y a los insultos y a las tonterías del mundo. Eso se acabó. En el reino de Dios las cosas funcionan diferente y eso es de tomar una decisión. Y eso es lo que mi niño escucha. Por eso él ora y por eso él todos los días dice: soy feliz, me fascina mi familia. Usted lo sabe. Simplemente es tomar una decisión. Porque la Biblia dice que nosotros hemos sido hechos a imagen y conforme a su semejanza. Y esa imagen nos ha sido devuelta en Cristo. Y cuando yo hablo de imagen, estoy dando un paso muy fuerte. Porque yo no puedo decir que soy imagen de Él, pero realmente mostrar otra cosa a mis hijos y a mi esposa, a mi entorno y a mis compañeros. Por eso, Señor, yo te pido esta mañana que de una manera
únicamente como tú lo haces, Dios, porque solo tú lo puedes hacer. Que tu Espíritu Santo toque hoy la mente y el espíritu de mis hermanos. Que entiendan, Señor, que cuando estamos atados al mundo, dependemos de las cosas. Y yo he dicho hoy, Señor, que el que pierde dinero no pierde nada, el que pierde salud pierde algo, pero el que pierde el carácter de Cristo lo pierde todo. Yo declaro el carácter de Cristo sobre todos y cada uno de mis hermanos y hermanas, sobre los niños y adolescentes. Todo orgullo queda sujeto hoy a los pies del Altísimo en el nombre de Cristo Jesús. Todo ego en el nombre de Cristo Jesús. Todo celo en el nombre de Cristo Jesús. Hoy, Señor, nos sujetamos a tu voluntad y te pido, Padre Santo, que sea la mente de Cristo la que gobierne la vida de todos y cada uno de mis hermanos, para que tu carácter sea manifiesto en todas y cada una de las cosas que hagamos y que digamos en todos los contextos de nuestra vida. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.